Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema en el área de lenguaje y comunicación. Espero que este momento, este lapso sea muy productivo y que alcancemos las competencias que se esperan tener. Ok, el tema que vamos a ver hoy es qué es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Muy bien. En este sentido, para desarrollar qué es la comunicación, vamos a desarrollar una lluvia de ideas donde vamos a ir escuchándonos un poco qué o cuál es nuestra apreciación, qué creemos que es eso de comunicación. Cuando yo les digo qué es comunicación, ustedes me dicen, profesora, la comunicación es... Entonces, muy bien, vamos a iniciar esta lluvia de ideas para desarrollar el concepto. Muy bien. Hablar. Muy bien, hablar. ¿Qué otra cosa conocemos comunicación o nos imaginamos que es la comunicación? Conversar. Conversar. Decir. Ajá, ¿qué otra cosa? Informar, muy bien. Informar. Muy bien, comunicar. 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 Muy bien, partiendo de estas ideas que ustedes han dicho de lo que creen que es la comunicación, evidentemente, eso es comunicar, eso es comunicación. Es hablar, es conversar, es informar, es decir, es comunicar, es expresarnos, ¿verdad? Entonces, como concepto podemos tener que la comunicación es el proceso en el cual se transmite una información de un emisor a uno o varios receptores con el propósito de comunicar algo, de informar algo. Ese es el propósito de lo que es comunicación, ¿verdad? Entonces, es el acto de transmitir un mensaje desde un emisor a uno o varios receptores para informar cualquier situación o cualquier cosa que queremos mencionar. Entonces, este proceso de comunicación es importante para la convivencia, lo que es la escucha activa, lo que es la comunicación activa, es importante en toda convivencia, porque el ser humano necesita comunicarse. Cuando nacemos, el niño o nosotros los bebés, cuando somos bebés o el bebé, no nace hablando, es decir, él no tiene este idioma que nosotros, con el cual yo me estoy expresando con ustedes, y ustedes en esta lluvia de ideas me dieron esa información. El niño, el único mecanismo que tiene es llorar, y la mamá, llámese por ser madre, por el instinto maternal, el amor, le entiende o intenta entenderle o intenta adivinar lo que ese bebé le quiere decir, transmitir y cubrir las necesidades. Esa es la comunicación. Es expresar alguna información con el propósito de satisfacer necesidades o satisfacer el hecho de informar. Este niño pues llora para indicarle a su mamá que tiene hambre, que tiene calor, que tiene sueño, que necesita un cambio de pañal, y la mamá pues le atiende. ¿Qué sucede? Que
al salir de nuestra casa, de nuestra mamá, de nuestra familia, debemos desarrollar en el proceso de comunicación algo para que los demás nos entiendan, porque mi mamá me entiende porque me ama o porque es mi mamá. Pero a lo mejor yo voy con llanto de otra persona y me va a decir, yo, ¿qué pasó? No entiendo por qué estás llorando. Entonces, allí entra en juego los elementos de la comunicación. ¿Verdad? Que no es otra cosa que ese proceso que nos va a ayudar a consolidar esa comunicación, que sea efectiva, que sea activa, que tenga sentido. Entonces, entre los elementos tenemos a un emisor. Este emisor es aquella persona que inicialmente transmite un mensaje. Es decir, es la persona que inicia el proceso de comunicación. En este momento yo soy el emisor. Yo estoy dándoles la información a ustedes de qué es la comunicación, cuáles son sus elementos. Pero para que se dé la comunicación, si yo estoy como emisor sola, entonces es un monólogo, ya no hay comunicación, ya no hay diálogo. Entonces tiene que haber en estos elementos, tiene que haber un receptor, que es una o más personas. ¿Y por qué es una o más personas? Porque muy bien la comunicación se puede dar entre dos personas, un emisor y un receptor, o como está sucediendo aquí en el salón, un emisor y 37 receptores. Entonces, este emisor está dando una información a 37 receptores, es decir, una o más personas. Pero ¿cuál sería el otro elemento en este proceso? Pues el mensaje. El mensaje. ¿Y qué es el mensaje? El mensaje no es otra cosa que la información que el emisor quiere transmitir. Es decir, el sentir, la notificación, la situación que quiera comunicarle a los receptores. Y lo hace por medio de un canal. ¿Y cuál es este canal? Pues este canal es el medio por cual envía el mensaje, ya sea vía oral o vía escrita. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de los tipos de comunicación. Otro elemento en este proceso de comunicación es el código. ¿Verdad? Y el código no es otra cosa que el idioma en el cual el emisor está dando este mensaje. En este caso, aquí en el salón, mi código es el español, el castellano. Y ambos, tanto emisor como receptor, deben manejar el mismo código. ¿Por qué? Porque si el emisor habla italiano y el receptor habla español, el mensaje, por más que sea un buen mensaje, que tenga un buen canal, el código no lo va a entender y no se van a poder comunicar. Aquí juega otro elemento importante en esto, que es el ruido. ¿Y qué es el ruido? Pues son todas aquellas interferencias que dificultan el proceso de comunicación. Llámese bulla, ruido, un tono de voz bajo, cualquier situación que haga que este mensaje no llegue satisfactoriamente del emisor al receptor. Es importante que en el proceso de comunicación, otro de sus elementos es la retroalimentación.
retroalimentación. ¿Por qué? Porque es importante la retroalimentación, porque si no el emisor difícilmente va a tener el conocimiento de que el receptor le llegó el mensaje. Y la retroalimentación se da cuando el receptor o los receptores se convierten en emisor y el emisor en receptor. Cuando ustedes hicieron la lluvia de ideas, ustedes se convirtieron en los emisores, porque eran los que estaban dando la información, y yo pasé de ser emisor a receptor, porque yo estaba captando y escuchando sus ideas y escribiéndolas en la pizarra. Entonces allí hubo una retroalimentación donde se van cambiando los roles entre el emisor y el receptor, y eso permite que el proceso de comunicación se dé efectivamente. Y otro elemento que juega un papel importante es el contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto viene de la mano con la emotividad, con nuestras emociones y con las situaciones que se están viviendo en el momento que el emisor está emitiendo, valga la redundancia, ese mensaje. Si yo emisor estoy molesto, el mensaje va a llevar un tono de voz que no va a ser a lo mejor el más agradable a los receptores. Ya el mensaje va a ir con un ruido porque yo estoy empleando un tono de voz y a lo mejor un vocabulario que no es el adecuado. Y eso va a hacer que la retroalimentación, que el receptor seguramente también este contexto lo lleve a tornarse agresivo o lo haga disgustar y que me conteste de una manera no apropiada y que eso propicie un desorden en el proceso de comunicación y que no se pueda dar porque simplemente no nos informamos. No estamos informando, no estamos comunicando, no estamos conversando, estamos discutiendo, estamos haciendo cualquier otra cosa. Cada quien está hablando, nadie escucha, no hay escucha activa. Se rompe todo el proceso porque uno de sus elementos está fallando. Entonces es muy importante en el proceso de comunicación estar consciente cuál es el rol que estoy jugando dentro del mismo y tratar de minimizar lo que es el ruido, el contexto, porque también si yo estoy muy contenta, a lo mejor ustedes no me van a entender, porque la euforia es tanta que ya va, un momento no te entiendo, que estás tan emocional que no te entiendo, estás tan feliz que no logro captar. Entonces es importante tener un control sobre el ruido y el contexto, que no es fácil porque son elementos que forman parte del proceso, pero que el emisor y el receptor en ocasiones no pueden controlar, pero sí tienen que estar conscientes y tener un dominio de los mismos para que este proceso se logre dar satisfactoriamente. Entonces hasta acá llevamos lo que es el concepto de comunicación, que es el proceso mediante el cual intentamos transmitir una información y que sus elementos son emisor en primer lugar, receptor en segundo, tercero mensaje, un canal en el cuarto, un código como quinto elemento, una retroalimentación en el sexto y un contexto en el séptimo lugar, donde todos juegan un papel importante. Recordemos que al ser un proceso, uno va de la mano del otro, y si uno se ve afectado, obviamente que la perjudicada va a ser la comunicación, y si la comunicación se rompe, creo que es el mayor problema en la convivencia, cuando la comunicación se rompe porque uno o varios de sus elementos no está funcionando de la manera adecuada y entorpece esa información que queremos transmitir. Entonces, hasta el momento, ¿alguna duda?
Ok, voy a proceder a orar un poco para entender, comprender un poco más sobre este proceso de comunicación basándonos en los tipos de comunicación. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo nos comunicamos. Entonces, en los tipos de comunicación, tenemos la comunicación o el lenguaje, podemos verlo así, vamos a verlo como lenguaje oral, el lenguaje escrito, ¿vale? Y el lenguaje corporal. En los tipos de lenguaje tenemos estos tres como pilar, ¿verdad? El lenguaje oral, el escrito y el corporal. El lenguaje oral es aquel que hablamos, es ese código del proceso de comunicación, de los elementos. El lenguaje nativo, nací en Venezuela, hablo español, hablo castellano. Nací en Europa, puedo hablar español, puedo hablar italiano, puedo hablar portugués, puedo hablar alemán. Entonces, ese lenguaje nativo, donde nacemos o donde nos llevan pequeños, porque también recordemos que el ser humano aprende por imitación, empieza imitando lo que escucha, lo va imitando, y esa imitación se va convirtiendo en conocimiento adquirido que lleva a desarrollar el lenguaje. Ese es el lenguaje oral, es decir, es el código con el cual yo hablo y ustedes me escuchan porque también lo hablan. En el intercambio de ideas cuando iniciamos la clase, si yo les hubiera hecho la pregunta en italiano, a lo mejor ninguno me responde. ¿Por qué? Porque yo estaba utilizando un código diferente, un código que ustedes no conocen. Lo mismo sucede si alguno me hubiera a lo mejor dado su respuesta en inglés o en portugués. Yo no hubiera entendido. ¿Por qué? Porque no conozco el lenguaje oral, ese código. El lenguaje escrito va relacionado con esos signos que utilizamos al escribir y va asociado evidentemente al lenguaje oral. Y ese lenguaje que hablamos. No obstante, debemos estar conscientes que tanto en el lenguaje oral como en el escrito utilizamos nuestro idioma nativo, es decir, del país de origen, y aquel que adquirimos por medio de cursos, es decir, cuando somos bilingües. Yo hablo español e inglés. O somos políglotas. Yo hablo español, inglés, portugués, italiano. Es decir, cuando hablo más de 2 idiomas. Entonces, depende del contexto, por eso es que es importante el contexto dentro del proceso de comunicación. Si yo soy políglota, entonces, si mi lenguaje oral y mi lenguaje escrito lo estoy utilizando en un idioma, sea el italiano, tiene que ser con unos receptores que también conozcan ese código que es el italiano. Pero si voy a hablar con receptores o me voy a dirigir a receptores que conocen el español o que hablan español, mi lenguaje oral y escrito tiene que ir en español para que se dé el proceso de comunicación. En el lenguaje corporal tenemos estos gestos que en ocasiones hablan más que las palabras,
que este lenguaje oral. ¿Por qué? Porque en este lenguaje corporal entra el contexto que les mencionaba en el proceso de comunicación, en esos elementos del contexto. El receptor y el emisor tienen unas emociones, tienen una emotividad, y en ocasiones tenemos y no nos percatamos que lo que estoy hablando no va de la mano con lo que está expresando mi cuerpo, mis gestos. Entonces, a lo mejor me pregunta, ay, ¿cómo estás? Ay, estoy bien. Con los brazos, con los hombros caídos, con una mirada baja, con tono de voz bajo. Entonces, puedo decir, estoy bien, pero mi lenguaje corporal no lo está indicando. Es muy importante estos tipos de comunicación o estos tipos de lenguaje, porque ellos influyen mucho en nuestro día a día. Por ejemplo, ustedes que en un futuro van a salir a hacer pasantías, que van a ir a empresas, que van a en algún momento, cuando ya se gradúen, que tengan que hacer cualquier entrevista, cualquier ensayo en una exposición, puede ser un arma de doble filo, porque mi lenguaje corporal, a lo mejor acá puedo saber todo el contenido, pero si mi lenguaje corporal muestra nerviosismo, eso influye en el proceso de comunicación. ¿Por qué? Primero porque soy un distractor. Si yo estoy conversando con alguien y soy el emisor de una información y esto distrae a los receptores y el mensaje, o sea, simplemente con el hecho de estarme moviendo, estoy generando un ruido, estoy llevando un contexto donde estoy expresando mis emociones de nerviosismo, de inseguridad, de a lo mejor de fastidio, porque en ocasiones estamos fastidiados y entonces entorpecemos todo el proceso de comunicación porque estamos creando y generando nosotros ese ruido que está allí. En este lenguaje corporal, podemos decir también que hay un lenguaje de signos, otro tipo de comunicación. Un lenguaje de signos. A ver, ¿y qué es eso, profesora? Ya me dijo que el lenguaje escrito son códigos, que son signos que voy escribiendo. ¿Son esos mismos signos? No. El lenguaje escrito son las letras de los diferentes idiomas que podemos expresar y podemos comunicar cualquier información. El lenguaje de signos son estas simbologías que, a pesar que no tiene un lenguaje escrito, no tiene un texto, todos los que vemos, recordemos que aquí también en la comunicación juega un papel importante los sentidos, porque para poder hablar tengo que escuchar, para poder imitar sonidos y poder desarrollar mi lenguaje. Y en el lenguaje de signos pues necesito la visión, necesito ver. Y hay cierto tipo de lenguaje que, aunque esté en un país extranjero, que yo no conozca su lengua nativa y que a lo mejor, y tampoco conozco el inglés, que es una lengua universal, que a pesar de que esté en la India, aunque esté en Rusia, y que no sepa hablar ninguno de los idiomas, tal vez si domino el inglés me puedo comunicar, porque el inglés es un idioma universal, pero tampoco lo domino. Hay ciertos símbolos que sí los entiendo y por eso existen. Por ejemplo, si vemos un tenedor, una cucharilla, un cuchillo, perdón, con un tenedor, por lo general está en un circulito, esto nos está indicando que cerca hay un restaurante, una luchería, una panadería, un sitio donde yo pueda comer. Entonces, a pesar que aquí no diga restaurante, no diga comida rápida, no diga un cuchillo, un tenedor, por aquí hay un sitio donde yo pueda comer, que tengo hambre.
Otro símbolo, vamos a decir que es universal, que sin tener texto lo puedo conocer, es cuando voy a los baños, está en las puertas y me consigo con un muñequito y una muñequita. Que a pesar que no me diga hombre, mujer, varón, hembra, caballero, dama, yo sé que donde está la falda es para damas y donde está la silueta de pantalón o de caballero sin falda es de hombres. Entonces son simbologías que hemos ido añadiendo a nuestro lenguaje de señas, a nuestro lenguaje, si quiere inconscientemente, porque todo esto que estamos hablando lo hacemos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, pero tal vez hoy le estamos dando nombre. Hay otro símbolo, ¿verdad? Que es una cruz y algo así. Que a pesar de que no diga iglesia, yo sé que allí cerca hay una iglesia, hay un santuario. Algo que indica que es un sitio de espiritualidad, de religiosidad. Así como estos hay muchos. Se utilizan las señales de tránsito. Una P, sé que me puedo parar. Una simple P. Una P, sé que me puedo parar. Pero si esa P lleva un listón rojo, sabemos que me está diciendo que no me pare. Entonces, los colores y los signos es un tipo de lenguaje que, aunque no me exprese, me está dando una información y me está llegando y puedo entender y puedo en ese contexto irme relacionando, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta acá un poco de lo que es la comunicación, el proceso y los tipos. Entonces, un poco para ir ya unificando. El proceso de comunicación interviene un emisor, uno o más receptores, un mensaje, ¿verdad? Que va por medio de un canal, que es el medio, ya sea verbal, ya sea escrito, ya sea gestual, un código, que es el idioma con el que yo me estoy comunicando, ese ruido, esa retroalimentación donde hay cambio de rol, donde los receptores pasan a ser emisor, no emisores, porque si hablan todos, no va a entender el receptor. Recordemos que siempre es importante la escucha activa, las normas de buen hablante, de buen oyente, para que también se dé este proceso. Y allí es que puede haber y puedo saber si hay una retroalimentación. Si esta información que salió de acá y llega acá, hay un feedback, entonces podemos determinar qué tan complejo o qué tan óptimo ha llegado el mensaje. Y el contexto. Recordemos que el contexto juega ese papel importante, depende de nuestras emociones, depende de las situaciones que se esté dando la comunicación. No es lo mismo dar una información en un salón de clase, a darlo en un parque, a darlo en el kiosco de la esquina. Entonces hay diferentes factores que intervienen en este proceso. Como lenguaje, sabemos que ya tenemos el verbal, que es el que mayormente utilizamos desde bebé, como les expliqué en un inicio. Con el llanto vamos indicándole a mamá que tengo hambre, que tengo sueño, que tengo cambio de pañal, que quiero bañarme. Mamá va adivinando, o ese instinto maternal le ayuda a identificar y cubrir las necesidades, pero como no podemos andar por la vida llorando porque nadie nos va a entender, entonces llega un momento que tenemos que desarrollar el lenguaje con el fin de transmitir información y satisfacer necesidades. Sean ya necesidades de conocimiento, de
a lo mejor de alimentación, de desahogo, de informar. El lenguaje escrito, sabemos que hacemos por medio del lápiz, bolígrafo, un cuaderno, cuando estamos en clase. Ya no se usa mucho escribir cartas, pero sí escribimos mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, escribimos correos electrónicos, escribimos nuestras redes sociales. Eso es un lenguaje escrito, donde utilizo las TIC, donde utilizo las redes sociales para poderme comunicar con personas que ni siquiera están aquí en el país, pero que sí hablan otros idiomas. Claro, estas redes sociales pues tienen traductores, tienen otro tipo de programación que va facilitando el proceso de comunicación para que no haya ciertas limitaciones. Y el lenguaje corporal, que no es otro que que vamos mostrando nuestra información, lo que queremos transmitir con nuestros gestos. Por ejemplo, sin hablar mucho, si yo tengo sueño, nada más con bostezar, taparme la boca, a lo mejor, ay, tengo sueño. La otra persona me entiende. Si estamos en un país que no conocemos el código, ay, tengo hambre, me llevo aquí o quiero comer. O sea, entonces nuestros gestos son importantes, estar de la mejor manera, que lo que nosotros estamos expresando tenga que vaya de la mano con lo que estamos diciendo con nuestro cuerpo. También al principio creo que les comentaba lo que era el idioma de origen. Hay otros mecanismos que desarrollan en este proceso en la comunicación. De hecho, la comunicación es tan importante para el ser humano que marca el presente en la historia. Antes de la invención de la escritura es la prehistoria, y cuando aparece la escritura nace la historia. Bien, empieza el proceso de la historia, ¿verdad? El hombre, antes de la invención de la escritura, hablaba, pero ese proceso de comunicación no era lo suficiente como para él sentirse satisfecho dentro del contexto. Es decir, ese proceso de comunicación le faltaba algo. Entonces inventa la escritura con el fin de dejar referente por escrito de qué era lo que estaba sucediendo, para transmitir información escrita, porque a lo mejor el emisor estaba aquí, el receptor estaba muy lejos y tenía que buscar la manera de que le llegara la información, y nace la escritura. Claro, si hoy por hoy ustedes, cuando estén en sus clases de historia y de arte, de GHC y de arte y patrimonio, los primeros escritos son jeroglíficos. De hecho, cuando un compañero nos facilita un cuaderno y nos escribe en garabato, nosotros le decimos, ay, mira, esto es letra de médico, escribiste en jeroglífico. No conocemos el código de los jeroglíficos y por eso no podemos leerlos. ¿Por qué? Eso entorpece el proceso de comunicación. Entonces nosotros simplemente contemplamos que ahí hay un montón de garabatos, ¿verdad? Que en su momento fue un idioma, fue un lenguaje, y que lo podían escribir. Se podía escribir y lo podían leer. Ese es el sentido de la comunicación. Para las personas que son sordas, ¿verdad? Al no escuchar ningún sonido, no pueden imitar ningún vocablo, entonces no desarrollan lenguaje. Para ellos existe el lenguaje, la lengua de señas, que no es otra cosa que utilizar las manos o los dedos para comunicarse. Si nosotros aquí llega un intérprete o una persona sorda y nos empieza a hablar con sus manos, si no hemos hecho un curso sobre lengua de señas, seguramente no nos vamos a entender. Se va a ver entorpecido el proceso de comunicación, porque ellos tienen su alfabeto, tienen su A, su C, mamá o mujer, papá. Entonces ellos,
con ciertas señas van expresando cosas que nosotros vemos que estamos viendo las manos y que no sabemos comunicarnos. Lo mismo sucede con las personas con poca visión o sin visión, que escriben, que tienen el lenguaje escrito del braille, que con un mecanismo va desarrollando una escritura, la leen con el dedo, y también tienen su abecedario, sus letras, las cuales van juntando y van creando códigos. Pero para que se dé el proceso de comunicación, vuelvo e insisto, ambas partes deben conocer los códigos para poderse comunicar. Entonces, ya para ir finalizando, vamos a utilizar, aparte de en el cuaderno, vamos a desarrollar la técnica del semáforo. ¿Ok? La técnica del semáforo. ¿Se acuerdan que se la explicamos en la clase anterior? Que iba a ser una técnica donde ustedes van a hacer una autoevaluación de cada clase de lo que han ido adquiriendo. Entonces, ese semáforo, según su creatividad, ¿verdad? En dibujarlo, ustedes quieran, de la mejor manera. Y, como sabemos, tiene un verde. No tengo marcador amarillo, entonces el amarillo y el rojo. ¿Vale? Recordando que el color verde indica lo aprendido. Es decir, si la clase de hoy me quedó claritica, yo me coloco en el verde porque ahí es donde estoy. Mire, profesora, yo sé qué es comunicación, cuáles son sus elementos, cuáles son los tipos. Lo aprendí, súper claro. De hecho, es algo que practicamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es algo que conocemos, que practicamos, pero que tal vez no le tenemos los nombres a las situaciones o a cada proceso. El amarillo son cosas por profundizar. Es decir, si me quedan dudas o si tengo inquietud, a lo mejor quiero saber, investigar un poco más o no, tuve algunas dudas, a lo mejor me distraje en el momento que estaban explicando los elementos, no me quedó claro los tipos de comunicación, me confunde que no me acuerdo cuál es el corporal porque hablaron de los signos también. Entonces, bueno, me faltan cosas por profundizar porque tengo algunas dudas. Y en rojo estoy, ¿sí? Cosas que me faltan. En el rojo estoy, si no logré captar, a lo mejor si estuve por aquí interrumpiendo, estuve distraído, no presté atención y realmente cuando vayan a preguntarme no voy a tener el conocimiento, no voy a poder responder cosas que me faltan. Aquí también están lastimosamente los compañeros que no asistieron el día de hoy. Entonces, bueno, la próxima clase vamos a realizar un repaso nuevamente del tema para poder desarrollar la actividad que se va a mandar para la próxima clase. Entonces vamos con la asignación. Ok, la asignación va a ser, para la próxima clase se van a organizar
en grupos de 5 estudiantes y van a traer material para realizar acá en el salón un mapa, ya sea conceptual o mixto, de la comunicación, los elementos y tipos. Es decir, van a reunirse en equipo y en el salón van a realizar ese mapa del tema de la clase del día de hoy. Antes de iniciar en la próxima clase, vamos a hacer el repaso. Va a quedar ahí en la pizarra. Ustedes tienen los apuntes en su cuaderno de la clase de hoy. Van a hacer esta técnica del semáforo. Y mientras que ustedes estén realizando el mapa, yo voy a revisar sus cuadernos, porque recuerden que también es parte de la evaluación. Ese mapa que van a realizar la semana que viene, lo van a defender, se lo van a presentar a sus compañeros. En la próxima clase les voy a dar el detalle de los criterios de evaluación, pero recuerden que se está evaluando creatividad, es decir, póngase de acuerdo de traer material para realizar su mapa de la manera más creativa y más llamativa, didáctica. También que es la responsabilidad del trabajo en equipo, es decir, que no van a llegar acá sin materiales porque entonces van a tener que utilizar la pizarra como recurso y eso va a tener ponderación en el contenido, pero recordemos que lo que se va a evaluar es el mapa. Ustedes deciden si es mixto o es conceptual. Entonces, si alguno quiere profundizar en el contenido y quiere traer información, es válido. Es válido, pero recuerden que ya hoy se dio el tema. La semana que viene repasamos, queda en la pizarra y ustedes lo que van a hacer es plasmar allí y presentárselos a sus compañeros. Ese debe ser el feedback, la retroalimentación de esta clase. Entonces, jóvenes, sin más que me quede por agregar, nos vemos la próxima clase. Antes de salir, por favor, organicen el espacio, déjenlo de la manera más adecuada. Recuerden que ahorita viene el cogrupo y bueno, pueden ir saliendo una vez que recojan y dejen el salón en orden. Entonces, que tengan feliz día. Nos vemos en la próxima clase.